Bienvenidos a esta lección donde vamos a hablar sobre la discretización utilizando árboles de decisión. Este método de discretización es un método supervisado, ya que vamos a utilizar los valores del target en el proceso. La discretización consiste, como su nombre lo indica, en usar árboles de decisión para encontrar el número óptimo de intervalos. Cuando un árbol toma una decisión, asigna una observación a uno de los nodos terminales y al final el árbol generará un resultado discreto cuyos valores son las predicciones en cada uno de sus nodos terminales. Veamos un ejemplo para ilustrar mejor este proceso. Un árbol de decisión por lo general comienza con un único nodo y luego se ramifica en los resultados posibles. Cada uno de estos resultados crea nodos adicionales que se ramifican en otras posibilidades, y esto es lo que le da la forma de un árbol. Tomemos nuevamente la variable age o edad del conjunto de datos del Titanic y supongamos que queremos entrenar un árbol de decisión para predecir ya sea la probabilidad de supervivencia de un pasajero o el nivel de ingresos que puede tener un pasajero de acuerdo a su edad. Y en este caso vamos solo a entrenar un árbol de decisión y no un bosque aleatorio. Para comenzar, el árbol va a generar una serie de preguntas que van a crear las ramificaciones que tenemos acá. En estas ramificaciones se van a agrupar las diferentes observaciones. En este caso se van a agrupar los diferentes pasajeros del Titanic. Aquí la primera pregunta es si el pasajero tiene más de 25 años o no. Si sí lo es, viene a este nodo de acá. Y la siguiente pregunta es, ¿tiene el pasajero más de 50 años? Si sí lo es, todos los pasajeros que tengan entre 50 y 75 años van a quedar agrupados en este nodo y todos los pasajeros que tengan entre 25 y 50 en el nodo de acá. Si continuamos con las ramificaciones, vemos que por este lado continuaríamos para los pasajeros que tenían menos de 25 años. La siguiente pregunta es, ¿tiene menos de 15 o no? Si tiene menos de 15, los pasajeros van a quedar agrupados en este nodo, y si tiene más de 15, los pasajeros entre 15 y 25 años van a quedar agrupados aquí. Si tomamos este árbol de decisión y utilizamos nuestro set de entrenamiento, lo que vamos a lograr es agrupar las observaciones o los pasajeros de nuestro conjunto de datos en los diferentes nodos que tenemos acá. Vamos a agrupar a los pasajeros de acuerdo al rango de edad. Y es este mapeo, este árbol de decisión, el que vamos a utilizar para discretizar nuestras variables. Por ejemplo, imaginemos que el target de nuestro conjunto de datos es el salario, una variable continua, y lo que queremos es predecir cuál es el salario o nivel de ingreso de los pasajeros del Titanic de acuerdo a su edad. Recuerden que cada una de las observaciones del conjunto de datos ha sido asignada a uno de los nodos terminales de acuerdo a su edad. Por lo tanto, podemos utilizar el set de entrenamiento para calcular el salario promedio de los nodos terminales, que corresponden a los diferentes rangos de edades de nuestros pasajeros. Y de esta forma, para una nueva observación, podremos predecir cuál es el nivel de salario de acuerdo a su edad. Si ahora queremos utilizar esta información para discretizar nuestras variables, lo que vamos a hacer es reemplazar cada uno de los valores de nuestra variable original por el valor promedio del salario correspondiente al nodo terminal al cual corresponde dicha observación. Ya que tenemos 4 nodos terminales, tenemos 4 valores promedios del salario. Por lo tanto, todos los valores de nuestra variable original van a ser ahora mapeados o discretizados en estos 4 valores discretos. Tomemos ahora como variable target si el pasajero sobrevivió o no el Titanic. En este caso, para cada uno de los nodos terminales, tendremos la probabilidad de supervivencia de un pasajero dado su rango de edad. Si ahora utilizamos esta información para discretizar nuestra variable, vamos a reemplazar los valores iniciales en la variable age por la probabilidad de supervivencia del rango de edad al cual pertenece el pasajero. En este caso, encontramos 4 probabilidades diferentes de supervivencia que corresponden a los 4 nodos terminales. Por lo tanto, vamos a discretizar nuestra variable original en estos 4 valores. La gran ventaja de este tipo de discretización es que no solamente reduce el rango y número de valores que tenemos en nuestra variable original,
Aquí, por ejemplo, pasamos de tener casi 80 valores diferentes a esta representación con 5 valores, sino que también crea una relación monotónica entre la variable discretizada y el target. En esta gráfica tenemos los valores de la variable discretizada que, recordemos, corresponden a las predicciones que obtuvimos con el árbol de decisión. Tenemos entonces que para este tipo de discretización no se mejora la distribución de los valores de la variable. Esto lo vamos a ver en detalle en el Jupyter Notebook. Maneja los valores extremos, ya que los árboles de decisión son robustos a los outliers, se crean variables discretas y se crea una relación monotónica entre la variable discretizada y el target, lo cual va a beneficiar el desempeño de los modelos lineales. Otra de las ventajas de este tipo de discretización es que no tenemos que hacer los dos pasos que vimos en el video anterior, donde primero teníamos que discretizar nuestra variable y luego codificarla para lograr una relación monotónica entre el target y la variable. En este caso, el árbol de decisión va a completar los dos pasos al mismo tiempo. En los siguientes dos videos vas a ver cómo podemos discretizar utilizando árboles de decisión, en el primer video con Scikit-learn y en el segundo con Feature Engine. ¡Gracias!